Aleluya. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana. Sean todos cordialmente bienvenidos a la casa del Señor. Génesis, capítulo 3, versículo 11. Lo tenemos. Quiero en esta mañana conversar con usted y compartirle una enseñanza de las Escrituras que he titulado ¿Quién te enseñó? Y quiero que lea conmigo lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo 11. Léalo conmigo. Dice la Biblia de la siguiente manera. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Vuelvo a leer para usted. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Todos sabemos que cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, el plan, el propósito de Dios estaba perfecto. Ahí no había nada, no había dolor, no había tristeza, no había angustia, no habían problemas, no habían circunstancias, no había nada que pudiera robarle la paz al ser humano. O sea, tanto Adán y Eva podían decirse de alguna manera que eran felices en el huerto del Edén. Todo lo tenían. Estaban en paz. Eran personas con, digamos que si usamos la palabra, con una autoestima fuerte, con una autoestima sólida. Eran personas con una imagen de Dios. Dice la Biblia que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Caminaban tranquilos. Estaban en paz en el huerto del Edén. Dios le había prometido muchas cosas buenas, le había prometido muchas cosas hermosas y había hablado fuertemente con Adán y Eva y les había dicho, de todo lo que hay en el huerto ustedes pueden comer, todo lo que hay aquí es de ustedes y ustedes pueden hacer con todo lo que está en el huerto lo que a ustedes les dé la gana, literalmente. Solo les voy a dar una indicación. La indicación es, ven aquel árbol, a ese no se acerquen, no lo coman, no lo toquen, ni piensen en acercarse a este árbol. Y desde siempre el ser humano ha tenido la condición de que cuando se le dice no haga, hace. No toque, toca. No vaya y va. Eso ha sido una naturaleza que el ser humano ha tenido. Desde que alguien le dice que algo es prohibido, llama la atención. Y es la mujer la que en primera instancia hace contacto con lo que Dios le había prohibido. Y posterior, Adán sigue sus pasos. Pero hay algo que normalmente nosotros pasamos de alto, lo pasamos muy por encima y no le hacemos realmente el análisis que tiene que hacerse. Cuando ellos pecan y comen del árbol, Dios aparece a Adán y Eva en el huerto y les hace dos preguntas. Dios viene y primero se para frente a Adán y le hace dos preguntas. Y quiero que usted analice conmigo estas dos preguntas. La primera pregunta era, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es la primera pregunta. Parafraseémosla un poco. ¿Quién te dijo que estabas desnudo, Adán? ¿Quién? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y la segunda pregunta que le hace Dios es, ¿has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Dos preguntas. Cuando hay dos preguntas, deberían existir dos respuestas. Pero si analizamos el siguiente versículo, Adán no contesta las dos preguntas. Léalo conmigo. Dice, el hombre respondió,
la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Esta es la respuesta a cuál de las dos preguntas. A la segunda. La primera, Adán nunca la responde. Él nunca dice, Eva me enseñó, la culebra me enseñó, yo lo aprendí solito porque soy un genio. La verdad no tengo ni la más remota idea, no sé en qué punto aprendí que estar así significaba estar desnudo. Es más, no sé de dónde me saqué la palabra estoy desnudo. Él nunca responde. Él simplemente da por sentado de que él había aprendido que estaba desnudo. Y la Biblia dice, de acuerdo a la pregunta que Dios le hace a Adán, que Adán fue enseñado que estaba desnudo. Y hay algo importante que quiero que usted recalque en esta mañana y que es lo que quiero que usted se lleve en esta mañana. La palabra enseñar significa comunicar conocimiento, comunicar ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Cuando hablamos de enseñar, hablamos de que alguien va a implantar en la mente de otra persona un conocimiento, una idea que la otra persona no tiene. O sea, algo que la otra persona nunca tuvo. La gran pregunta es, ¿quién implantó en Adán la idea de que estaba desnudo? Siempre partimos de la premisa de decir, claro, Adán comió del fruto y su mente transformó, cambió y él empezó a ver el mundo de otra manera. Pero Dios le hizo una pregunta muy puntual. ¿Quién te enseñó? Y enseñar no es un proceso rápido. Enseñar no es algo que pasa de la noche a la mañana. Enseñar no es algo fácil. Agarre usted a una persona y trate de enseñarle algo que no sabe. ¿Cuánto tiempo toma que lo aprenda? ¿Cuánto tiempo toma que una persona adapte un conocimiento que no tiene? Y quiero que vea lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 9, sobre el proceso del aprendizaje. Dice Pablo de la siguiente manera en Filipenses 4, 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este era Pablo hablándole a sus discípulos. Les dice, vean, ustedes tienen que hacer lo que ustedes han visto que yo hago. Pero les dice lo siguiente, el proceso tiene como componentes varias cosas. Entre ellas les habla de un aprendizaje, les habla de una recepción, les habla de oír, les habla de ver. Y por último les habla de hacer. Ahora quiero que analicemos esto que Pablo le estaba diciendo a sus discípulos a la luz del evento que sucede en el huerto del Edén. Y la primera pregunta es, ¿qué vio Adán y Eva? Dios le dijo a Adán y Eva, vea, pueden usar todo lo que está en el huerto del Edén, pero eso no. ¿Y en dónde colocó la mirada Adán y Eva? Lo colocan en ese árbol, lo colocan en ese fruto, lo colocan en ese instrumento que Dios les había dicho, no vean, no codicien, no coman, no prueben. Y el aprendizaje empieza a marcarse cuando usted coloca su mirada en un lugar erróneo. Si usted se da cuenta, todos nosotros hemos empezado a crear conocimiento a base de lo que vemos. Usted agarra un chiquito y usted se pone a hacer algo y el niño empieza a copiar lo que usted está haciendo. El niño no sabe qué está haciendo, pero está repitiendo el patrón de lo que usted está haciendo. Y el niño hace
lo que mira. Cree y adapta el conocimiento de lo que está mirando que usted hace. Pero todos nosotros aplicamos esto en la vida diaria. Porque cuando vemos cosas, creamos conocimiento. Cuando usted voltea a ver su cuenta financiera a fin de mes y usted ve que no hay plata, cuando usted ve su billetera y ve que no hay plata, cuando usted ve la cuenta bancaria o ve los gastos y no hay plata, usted puede crear dos conocimientos. Uno, que le diga, no voy a dejarme guiar por lo que veo. Voy a tener mis convicciones en Dios bien claras de que Dios es proveedor. Y esto no marca lo que va a pasar. O usted puede llegar y decir, esto veo, esto existe. Esto es lo que veo, esto es lo que hay. Y muchos de nosotros nos vemos de esa manera. Le pasó al pueblo de Israel cuando enfrentan a Goliat. Goliat salía todas las mañanas y se paraba frente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo observaba, un hombre grande, 3 metros 10 de estatura, un hombre de guerra, un hombre de ímpetu, un hombre grande. Se paraba frente a ellos y todos se atemorizaron. Podía haber sido un pésimo guerrero. Es más, podía haber sido que ni siquiera supiera usar un arpa, una lanza, un escudo. Pero todos se fueron bajo el esquema de que era grande el bandido. Porque vieron algo y establecieron un patrón de conocimiento. Y dijeron, es esto. Josué se para frente a las murallas de Jericó. Observa las murallas y dice la Biblia que Josué fue y se sentó a solas, a un lugar lejos. Y aunque la Biblia no declara qué se fue a hacer Josué, le puedo garantizar que Josué no se fue a darle gloria a Dios. Josué debió haber ido a sentarse y decir, qué embarcada, ¿ahora qué hago yo con 5 millones de personas? Si tengo que ver cómo traspaso esas murallas, ¿y quién soy yo para llegar a esas murallas? Porque la Biblia relata la historia de que Josué está ahí cerca y un hombre se le aparece. Y si usted ve la actitud de Josué, la actitud de Josué no fue de un vencedor, de un victorioso. Casi que pudiéramos decir que era una persona echada a morir. Porque Josué dice, ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? Si usted está en el campo de batalla y sus enemigos están cerca, ¿usted cree que usted va a ponerse a conversar? Disculpe, ¿usted me viene a volar la cabeza o me viene a apoyar? Digo, para saber si tengo que sacar la espada o qué hago. Esto estipula el estado de ánimo que tenía Josué. ¿Todo por qué? Porque había enfocado su mirada en un lugar erróneo en la vida diaria. La Biblia declara y dice que tenemos que tener la mirada en el autor y consumador de la fe. Y nunca sacarla de ahí. Y es interesante porque deberíamos de alguna manera comprender bien este diseño. Deberíamos tener una forma de vida como la del avestruz. Enterremos la jupa y no miremos nada. Pero no es cierto. Alcanzamos a mirar todo a nuestro alrededor, aunque nos destruya. Estamos mirando lo que hace la gente de la par, estamos mirando lo que sucede, estamos mirando todo lo que hay a nuestro alrededor. Y estamos generando un proceso que nos va dictando un conocimiento que muchas veces no es el diseño de Dios. Son mentiras, son engaños, son falsedades que Satanás está implantando en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero no solo usa la vista, también usa el oído. Si usted lee el Salmo 42, versículo 3, léalo conmigo. Dice el Salmo capítulo 42, versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Aquí vemos a un hombre pasando por un momento difícil, un momento de dolor, un momento de tortura, un momento
crítico que lo está haciendo llorar. Era llanto de día y llanto de noche. A tal punto que lo compara con el alimento. Dice, yo comía lágrimas en el día y lágrimas en la noche. Pasaba llorando. Este hombre, lo que dice la escritura es que desde que amanecía hasta que anochecía, pasaba llorando. Pero dice la Biblia que aparte de eso, todos los días, sin excepción, había un montón de gente diciéndole, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué lloras? No te ayudaron, tu Dios te abandonó, tu Dios te dejó botado. Y empieza el oído a generar enseñanza. Y es aquí donde podemos preguntarnos lo mismo que le preguntó Dios a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que Dios te deja botado? ¿Quién te enseñó que Dios te ha abandonado? ¿Quién te enseñó que Dios no tiene cuidado de ti? ¿Quién te enseñó que nadie te ama? ¿Quién te enseñó que la vida es mala? ¿Quién te enseñó que tu problema es más grande que lo que Dios puede hacer? ¿Quién te enseñó que no hay solución para la situación que hoy estás enfrentando? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que no hay salida? ¿Quién te enseñó que la respuesta no llega? ¿Quién te enseñó que el problema que tienes hoy en manos te va a destruir? ¿Quién? ¿Quién es el que ha hablado a tu corazón? ¿Quién ha hablado a tu mente? ¿Quién ha puesto y ha sembrado ese pensamiento y esa enseñanza en tu cabeza? ¿Quién te lo enseñó? Porque Dios no ha enseñado eso. Dios enseñó que juntamente con la prueba está la salida. Que Él no da nada que no podamos llevar sobre nuestros lomos. Que no hay problema que sobrepase nuestra capacidad porque es un principio de Dios. ¿Quién ha enseñado lo opuesto? ¿Quién te ha enseñado que tu matrimonio no tiene respuesta? ¿Quién te ha enseñado que tus hijos no pueden ser diferentes? ¿Quién te ha enseñado que no puedes sentir amor? ¿O no puedes sentirse amada o amado? ¿Quién te ha enseñado que no puedes levantarte de la situación en la que hoy estás? ¿Cuáles son las voces que estamos escuchando? El salmista decía, esta gente aparecía todos los días y me decía, ¿dónde está tu Dios? Y yo estaba mal, estaba triste, estaba angustiado y todavía estas personas me dicen, ni Dios se acuerda de ti. Y yo sé que todos hemos estado en ese momento difícil donde más bien la gente se acerca y te dice, no, mira, no se va a solucionar. Mira, no, eso va a ir de peor en peor. Si hoy está mal, mañana va a estar peor. Pero es curioso. Nosotros los seres humanos somos más guiados, formados y dirigidos a escuchar lo negativo que lo positivo. Usted le dice a alguien, tranquilo, Dios va a hacer algo maravilloso. No, hombre, ¿qué va a hacer Dios? ¿De dónde? ¿Cómo? Usted tenga paz, va a ver, Dios va a hacer algo. Llevo años esperando. Yo me imagino, por ejemplo, a un Abraham. Abraham debió haber llegado a contarle a mucha gente, oiga, verás que Dios me prometió que me iba a dar un hijo. ¿De dónde? No está viendo a Sara. Ya de ahí no sale nada. Oiga, de ahí ya ni lástima ya. Menos un hijo. Y posiblemente las primeras veces Abraham dijo, yo confío en la promesa de Dios. Yo sé lo que Dios me prometió, yo sé lo que Dios me va a dar. Pero en algún momento, entre todo el divagar, Abraham claudicó. Dijo, no, ya no. Y es más, hay algo peor. Sara también claudica. Y Sara también deja de creer que Dios puede hacer algo.
y empieza a abrirle la mente a un montón de voces que aparecen. Porque no crea que a Sara se le ocurrió la grandiosa idea de darle a Abraham a la sierva. Alguien le enseñó a Sara que esa era la solución. Porque todos nosotros empezamos a escuchar. Y muchas veces escuchamos no la voz de Dios. Puede que usted piense que está escuchando la voz de Dios, pero no está escuchando la voz de Dios. Y posiblemente la voz de Dios es la última que usted quiere escuchar. Porque posiblemente no le gusta lo que la voz de Dios le dice. No le agrada lo que la voz de Dios está poniendo en su corazón. No quiere siquiera escuchar lo que Dios quiere decirte porque usted ya ha desechado la idea. Por eso Pablo les habla de recibir. Cuando Eva enfrenta a la culebra en el huerto del Edén, yo estoy seguro que no fue un proceso de un día. Aquí hay muchas mujeres y pueden dar fe de lo que voy a decir. Convencer a una mujer, eso es complicado. La serpiente la tuvo que haber pulseado bastante para convencerla. La segunda no, que la mujer convenciera a Adán, eso era fácil. Eso era sencillo. Pero lo primero no. Pero durante todo el proceso, la serpiente fue enseñando a Eva un nuevo patrón de aprendizaje que le fue dejando a un lado todo lo que Dios le había dicho. Y le fue cambiando la visión y llevándola a otro proceso. Porque cuando nosotros aprendemos o dejamos que el enemigo empiece a sembrar en nosotros lo incorrecto y lo recibimos, empezamos a pensar, a vivir y a actuar diferente al diseño de Dios. Y empezamos a alejarnos de las promesas de Dios y empezamos a oír voces, criterios, pensamientos que no van en el proceder de Dios. Y no hay nada más peligroso para el aprendizaje que las preguntas. Las preguntas siempre tienden a dañar. Cuando Jesús estaba en el huerto del Edén, le hicieron una pregunta. Pero era una pregunta bien compleja. Si eres el Hijo de Dios, ¿alguna vez usted lo han retado? O más bien, voy a hacerlo diferente. ¿Alguna vez usted hizo una estupidez porque se sintió retado? Hay algo acá, ¿verdad? Que se toca cuando me retan. Se me sale algo por dentro que dice, ¿quiere verlo? Yo lo voy a hacer. Espere, para que vea. Voy a mostrarle que sí. A puro ego. Cuando Jesús fue tentado, la tentación más grande no era el pan. La tentación más grande no era lanzarse de un pináculo. La tentación más grande no tenía nada que ver con eso. La tentación más grande estaba en la primer palabra. Si eres el Hijo de Dios. Vamos, demuéstrame que eres el Mesías. Quiero verlo. Vamos, demuestra realmente que tú eres el Hijo de Dios. Demuéstralo. Demuéstramelo. Satanás siempre va a lanzar un dardo nocivo a nuestra cabeza que destruya nuestras convicciones espirituales. Cuando David va bajando a enfrentar a Goliat, Goliat no lo enfrenta como un soldado.
Goliat no se le para y le dice, ok, vamos de tú a tú, soldado contra soldado, hombre contra hombre. Goliat humilla a David. Goliat empieza a disminuir a David. Le dice, ¿qué piensas, que soy un perro? ¿Vienes con piedras? Y aunque el discurso es largo, pudiéramos resumirlo en algo. ¿No tenían un hombre que me mandaran, que me mandan un mocoso? Si David se pone a pensar en que él es pequeño, Goliat es grande, él lleva piedras, Goliat lanzas, él tiene una honda, Goliat de escudos, posiblemente Goliat hubiera ganado la pelea. Pero David llevaba una convicción clara. Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Punto. Se acabó. Esta es mi convicción. Esta es mi realidad. Esto es lo que voy a hacer. David nunca acepta. Y Joel, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente. Forjad espada de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Pero la traducción de esta frase, si la quisiéramos traer a nuestro entorno, lo que dice es: conviertan los cobardes en hombres de valor. Eso es lo que significa, si quisiéramos parafrasear la frase, diga el débil, fuerte soy. Pero hay una verdad implícita que muchas veces no analizamos. ¿Era débil o era fuerte? Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Pero este hombre era débil, se sentía débil, se miraba débil. Pero la propuesta era: diga que es fuerte. Y la traducción bíblica, el análisis, dice que lo que estaba realmente haciendo era convertir a un cobarde en un hombre de valor. Pero primero tenía que haber un aprendizaje que le dijera: usted no es débil, usted es fuerte. Usted no es un perdedor, usted es un triunfador. Tenía que haber una transformación de un aprendizaje que hemos obtenido. Y todos nosotros hemos obtenido aprendizajes. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos cada mañana es: ¿este aprendizaje fue lo que Dios diseñó para que yo aprendiera? ¿Es esto lo que Dios quiere que yo tenga hoy en mi vida? ¿Es este el diseño de Dios implantado en el huerto del Edén, cuando Dios dijo: voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza? ¿Es este el aprendizaje? Posiblemente la respuesta que encontraríamos es no. No es eso. Cuando tú te paras y ves que la vida no está donde tiene que estar, cuando tu matrimonio está en crisis, cuando tus finanzas están en crisis, cuando tu vida en muchas instancias está en crisis, cuando sientes que nadie te ama, cuando sientes que nadie te valora, cuando sientes que todo está derrotado, ¿lo sientes porque Dios está implantando eso en tu vida, o lo sientes porque es la mentira más grande que Satanás quiere que tú creas para que te hundas en ese barco? ¿Es esa la verdad de Dios? ¿Que tu matrimonio no tiene una respuesta? ¿Es esa la verdad de Dios? ¿Que tus finanzas no tienen una salida? ¿Es esa la verdad de Dios? ¿Que nadie te puede amar? ¿Es esa la verdad de Dios para ti? O tal vez tendríamos que ponernos a preguntarnos como le preguntó Dios a Adán: ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso?
¿Dónde lo has aprendido? Cuando yo puedo ver retrospectivamente, hay muchas cosas que aprendí. Y muchas no fue el diseño de Dios. Fueron enseñanzas implantadas que Satanás quiso colocar en mi mente, en mi corazón, para que yo no alcance lo que Dios tenía para mi vida. Y durante años he tenido que hacer el proceso reversa de Dios en mi vida para decirle a muchas áreas de mi vida, como habla Joel, diga el débil, fuerte soy. Y he tenido que aprender a decirme muchas veces, ese no es el diseño de Dios para ti. Esto es lo que Dios tiene para ti. Ese no es usted. Este es usted. Todavía recuerdo la primera vez que me puse en una batería. A alguien se le ocurrió que yo sabía o podía tocar batería. Pero recuerdo que algo sonaba muy, muy bien. Y era el bombo. Pero no era porque yo lo tocaba, es porque mi pie nunca paró de temblar. Porque toda la vida me metieron en la cabeza que yo no podía hacer nada. Entonces me daba pánico enfrentar al público, pararme de frente a la gente. Me daba horrores equivocarme y que la gente me criticara. Pero horrores me daba. Recuerdo cuando empecé a pastorear. Cada vez que alguien se iba, había algo dentro de mí que me decía, usted es el problema. Y yo luchaba con eso y yo decía, sí, ¿será que yo tengo un problema? ¿Será que yo tengo algo malo? ¿Será que no tengo la capacidad? ¿Será que no tengo lo necesario? ¿Será que no lo puedo lograr? ¿Será que realmente yo no sirvo? Y empezaba mi mente a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que un día tuve que aprender que muchas cosas Satanás me había enseñado para desviarme del diseño de Dios y meterme en un hoyo donde Él quería que yo estuviera sumergido. Hoy Dios quiere sacarte de ese hoyo. Hoy Dios quiere sacar tu vida, tu mente, tu corazón, tu ministerio del hoyo donde enseñanzas erróneas que Satanás ha sembrado en tu vida a través de pensamientos, a través de ideas, a través de personas, puedan ser quitados de ahí y tú puedas catapultarte hacia lo que Dios tiene para ti. Pero eres tú la persona que tiene que aprender a salir de ahí. Y posiblemente la primera pregunta que deberás responderte es la pregunta que Adán evitó responder. A cada una de esas áreas, pregúntate, ¿quién te lo enseñó? ¿Quién te ha enseñado? Y no para que busques un culpable. Porque a veces somos muy buenos con buscar culpables. Es para que te des cuenta que no fue Dios. Y todo lo que Dios no te enseñó, puedes echarlo abajo y puedes implantar el diseño de Dios en tu vida para alcanzar lo que Dios tiene para ti. Muchas cosas están al otro lado de una mala enseñanza. Muchas de las respuestas que necesitas hoy están al otro lado de una mala enseñanza. Muchos de los éxitos que Dios quiere que tú tengas en las diferentes áreas de tu vida están al otro lado de una mala enseñanza. Muchos ministerios están ya dormidos al otro lado de una mala enseñanza.
Y posiblemente encuentres el camino cuando puedas responder a la pregunta: ¿quién te lo enseñó?